Segundo video de este canal, segunda transmisión que hago en el canal de Mauricio Cabrera, próximamente también en Twitch. Yo tenía pensado que el segundo video fuera de otro tema, de hecho ya hay bastantes de los que quiero hablar. Pero resulta que sigue llamándome mucho la atención lo que ocurrió en el Estadio Corregidora, no por las personas en lo particular, los que se vieron involucrados, sino por cómo la sociedad ha reaccionado ante eso que todos pudimos ver. Ya les hablé en el primer episodio, en la primera transmisión, de cómo los medios de comunicación mexicanos, internacionales, se equivocaron en el tratamiento de la historia. Dieron por hecho que había 17 muertos, cuando al final, al menos de acuerdo a la versión oficial, no hubo ninguno. También ya indiqué que no se trata de creer a ciegas en la versión oficial, pero que para contradecir la versión oficial, lo único que puede hacer el periodismo es documentar y demostrar las pruebas de que ha ocurrido lo contrario a lo que las autoridades están diciendo, y hasta el momento eso no se ha dado. Bueno, pues a lo que quiero ir ahora es a lo que se produce después de que David Medrano publica este tweet que estamos viendo. Ahí podemos darnos cuenta de cómo David Medrano, casi 3 días después de lo ocurrido, ofrece disculpas reconociendo que se dejó llevar por el momento. Un momento que era de violencia extrema y un momento en el que, hay que reconocerlo, parecía que había personas sin vida tras todo lo que había ocurrido. Hasta ahí podríamos decir, bueno, David Medrano se equivocó de manera rotunda. Habló de 17 vidas perdidas cuando de manera oficial no se ha perdido ninguna. Y cualquiera esperaría, no que hubiera una cancelación, que de por sí, hay que decirlo, es triste, pero es la verdad, suele pasar en redes sociales, sino que como mínimo sí hubiera cuestionamientos a lo que hizo. Y lo que más me ha llamado la atención de todo no es, insisto, el tuit de David Medrano que estamos viendo acá, sino la respuesta de la gente. Vamos a ver la respuesta de la gente para que entiendan a qué es a lo que me refiero. En primera instancia, ofrezco una disculpa a todos por la información de 17 fallecidos que publiqué el sábado sin tener la certeza. Me ganó el sentimiento, dice David Medrano. Gracias a Dios que no se confirmó. Sin más pretextos asumo mi responsabilidad y una disculpa para todos. Cualquiera hubiera pensado que los comentarios de la gente iban a ir en el mismo sentido. Te equivocaste, algunos condenándolo, algunos evidentemente haciendo leña del árbol caído, porque así funcionan las redes sociales. Pero resulta todavía más sintomático cuando nos damos cuenta que muchos comentarios no son así. Sergio TW Sergio P sí dice, era lo correcto ofrecer esta disculpa y no debió ser nada fácil. Lo aplaudo y ni hablar. Así es de peligroso el mundo de ganar la nota. Pero veamos lo que sigue. Trap Balam, otro usuario, sí hay muertos, Don David, y con pruebas de gente de Atlas se las muestro. Las pruebas a las que refiere es a declaraciones de los atlistas donde casi siempre se habla de sí hubo fallecidos en mi grupo, pero no dicen los nombres o no revelan las identidades por supuesto respeto a las familias. Es decir, no se ha podido contrastar un nombre con el cuerpo de esa persona para decir, aquí sí están mintiendo las autoridades. Sigamos. Javier Martínez, en efecto, le contesta a Trap Balam, bueno, pues presenta esas pruebas, refiriendo a un tuit que hizo Mauricio Curi, el gobernador de Querétaro, llamando a que la gente pudiera compartirle pruebas o evidencias de que había algún tipo de inconsistencia o desaparecidos después de lo ocurrido el sábado. Vamos ahora con Quetzal Padilla. El tema de los muertos fue algo comentado a nivel nacional. Medrano tiene conocidos de la barra y con las imágenes que ya todos conocemos es fácil suponer que hubo varios muertos. Es decir, la gente, en vez de aceptarle la disculpa a David Medrano, asegura que en realidad David Medrano fue silenciado. ¿Y por qué lo digo? Porque digamos que aquí queda un tanto velada esa acusación o ese señalamiento. Aquí, por ejemplo, el aficionado de a pie, no me digas, Televisa y hasta el América, meten al América, ya hicieron algo para que no hables. Esa empresa tan pero tan malvada. ¿Por qué siento que se parece mucho a la disculpa del Perro Bermúdez y Paco Villa en TUDN? Refieren a una disculpa así grotesca,
que obligaron a hacer tanto a Enrique Bermúdez como a Paco Villa después de criticar al presidente deportivo del América, Santiago Baños. Pero en este caso lo que están diciendo es que Televisa se involucró para que David Medrano aceptara públicamente que se equivocó al dar a conocer que había 17 muertos y que en realidad esos 17 muertos sí existen, solamente que acaba de venderse David Medrano a los poderes de la Federación Mexicana de Fútbol, de Televisa y también de Televisión Azteca. Incluso vemos un meme en el que, por ejemplo, aparece un Bart Simpson bastante avejentado con Homero, diciendo: ¿qué te pasó, viejo? Antes era chévere. Y así nos podríamos seguir. Así nos podríamos seguir con que, según la gente, David Medrano está vendido. Es decir, no lo cuestionan por el error, que sin duda tiene su costo en la parte de credibilidad periodística, sino que lo cuestionan ahora por decir que es vendido. Y aquí lo que me interesa es que hablemos de cómo nuestra opinión está colocándose por encima de los hechos. ¿Qué ocurre? Que la gente, ante la contundencia de los videos y ante la desconfianza que se han ganado las autoridades, decide que hay muertos. Y cuando David Medrano sale a decir extraoficialmente que hay una cifra de 17 muertos, la gente no espera a ningún dictamen oficial. Afirma que tiene razón. Y aunque el propio David Medrano ahora comenta, postea, que no tiene evidencias que cometió una equivocación al decir que habían fallecido 17 personas, los usuarios deciden que sí hubo muertos, los usuarios deciden que esa publicación en realidad no estuvo del todo mal, porque es evidente, ahí están las imágenes, y lo que se ve no se juzga, hubo muertos. Tienen decidido que hubo muertos y nada los va a mover de ahí. Los medios de comunicación que dicen que no hubo muertos, basados en la versión oficial y sin el contrapeso del periodismo documentando que eso no es cierto, son, para la sociedad, para usuarios como los que acabamos de ver, unos vendidos al sistema. Esto ha pasado una y otra vez, donde ya no se juzgan los hechos, sino que simple y sencillamente se construye una discusión sobre lo que queremos creer. Ya he hablado en distintas ocasiones de lo difícil que resulta creer en los gobernantes mexicanos. No hay que creer en ninguno, nadie cree en ninguno. Pero la única forma de que sea válido estar hablando de otro tipo de realidades es documentando, probando y comprobando lo que se está diciendo desde el periodismo, desde los medios de comunicación e incluso desde las redes sociales, si hay elementos concluyentes. Es llamativo que la sociedad, ante el error periodístico, decida que la principal equivocación no pasó por decir que había 17 personas fallecidas, cuando en la práctica no se ha podido documentar ninguno, sino que el error obedece a la obediencia de un periodista, en este caso David Medrano, hacia un sistema que le exige que se calle lo que sabía. Entonces, en vez de verse afectado en su imagen ante estos usuarios por el rumor que no pudo corroborar, queda afectado por haberse vendido al sistema. Y así nos podemos ir con cualquier cantidad de hechos que montan las verdades que la gente quiere escuchar, que montan las verdades con las que la gente se quiere quedar. Es un escenario muy problemático para todos, es un escenario peligroso, porque ya no se trata de los hechos, se trata ahora de las opiniones. Se trata de demostrar que todo aquello que provenga del status quo está maquillado, está manipulado. En este caso, se aplaudía, por lo que podemos ver en algunos usuarios, el rumor sobre las vidas perdidas. Y se critica que ahora haya una marcha atrás a ese rumor. Y todo porque nos hemos convertido en generadores de opiniones antisistemas, porque nos hemos
permitido ser adoradores de las conspiraciones. Insisto, yo no puedo jurar que no hubo muertos en esa batalla. Si uno ve las imágenes, se queda con la idea de que sí, sí hubo fallecidos. Había personas a las que cargaban como bultos. Pero esa opinión que tengo, como la de todos estos usuarios, no es lo suficientemente contundente como para darlo por hecho. Y el problema es que ya vivimos en una sociedad que decide, sin discusión, que tiene la razón, que va a eternizar la idea de que hubo muertos que desaparecieron a ojos de todos, que los medios, absolutamente todos, se ciñeron al sistema, que hubo tal control por parte de las autoridades que no se filtró, al menos hasta el momento, la identidad o la evidencia del cuerpo sin vida de alguien que haya estado en el estadio Corregidora. Es muy peligroso porque aquí demostramos que ya podemos estar en un evento televisado, que ya podemos estar en un mismo contexto y ver realidades absolutamente distintas. Es muy peligroso porque en la era de la información, lo que decidimos que vale es todo menos la información. Lo que vale son nuestras opiniones, lo que vale son nuestras percepciones, lo que vale son nuestros traumas. Ayer platicaba, por ejemplo, que un comentarista de Televisa, Andrés Vaca y Georgina Holguín, también de Televisa, anunciaron que estaban por tener un hijo y bromeó a Andrés Vaca con esta idea de que sería el próximo 9 de la selección mexicana. ¿Qué termina pasando? Que en vez de concentrarse esta audiencia en el hecho, que es que Andrés Vaca y Georgina Holguín van a tener un hijo, se concentran en que claro que sí, ese hijo ya tiene el futuro asegurado porque como Andrés Vaca está en Televisa, tiene garantizado ser seleccionado nacional. Hasta donde sé, ni siquiera tienen la certeza de si va a ser niño o niña el bebé que tengan Georgina Holguín y Andrés Vaca. Pero la gente ya decidió que independientemente de si es para la selección varonil o femenil, ese niño va a tener un futuro como seleccionado nacional. Echaron a perder la broma, amargaron un momento de felicidad y todo porque están hartos del sistema. Sí, el sistema ha hecho todo por golpearnos. Sí, México está lleno de oportunidades para ser escépticos y para desconfiar de absolutamente todo. Pero lo que encontramos ahora es que ante cada problemática hacemos un manejo manipulado de la información y de los hechos. Hablamos, por ejemplo, de que durante la pelea entre los aficionados de Atlas y los de Gallos, hubo quienes tuiteaban que esto era culpa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que ha desbordado la violencia. Hubo otros que decían, es que es el gobierno panista el que no tiene ningún tipo de control. Hubo algunos otros que decían, esto no es culpa de ningún gobierno, es de la Federación Mexicana de Fútbol, es de la Liga MX. En fin, los culpables ya no son los que son, los culpables son los que decidimos. Los culpables son aquellos que atienden nuestras fobias y las víctimas son aquellas que atienden nuestras filias. En ese contexto estamos luchando los medios de comunicación y los periodistas. David Medrano ha hecho lo correcto, lo que habría que pedirle a cualquiera que difunda un rumor, sobre todo cuando tiene que ver con cuestiones de vida o muerte. La sociedad no está haciendo lo correcto. Está eternizando teorías de la conspiración sin una sola prueba. E insisto, un barrista que sale a decir que sí se murió uno de los de su grupo, pero que no quiere revelar su nombre, no es prueba suficiente para decir que David Medrano se ha vendido. Como tampoco es prueba suficiente para decir que absolutamente todos los medios de comunicación han aceptado callar la verdad para adoptar la verdad oficial. Recuerden suscribirse a mi canal aquí en YouTube, próximamente en Twitch, ir a mi newsletter para leer este tipo de análisis en storybaker.co, así sin M, storybaker.co, y todo hace indicar que el tercer video ya no será de esto. Pero seguramente sí habrá sus componentes de desinformación, sus componentes de polémica y muchas otras temáticas que voy a querer estar hablando con todos ustedes. Por favor, déjenme comentarios con sus opiniones. Me ha encantado que en el primer video hubiera y que ahora venga para el segundo.